Bien, para calcular los ceros de esta función, lo que tenemos que calcular, hacer como para toda función, y esto es una estrategia que vamos a usar a lo largo de toda la materia, la forma de calcular los ceros es, justamente por definición de cero o raíz, encontrar los x tal que si los paso por f, me devuelve cero. Teniendo una función que está definida por una fórmula, eso se reduce a resolver una ecuación. X logaritmo en base 10 de x menos 100 por x, quiero que me dé 0. Bicho medio extraño porque me aparece una x, un logaritmo en el exponente o cosas extrañas. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a pasar este 100x para el otro lado. Me queda x logaritmo en base 10 de x igual a 100x. Y ahora voy a aprovechar una de las ventajas que tiene el logaritmo, que primero es una operación, así que conserva igualdades. O sea, si yo tengo a igual a b, entonces el logaritmo en cualquier base de a es igual al logaritmo en la misma base de b. ¿Sí? A y b obviamente mayores que 0 para poder calcularle el logaritmo, si no, no tendría sentido. Entonces, como me conserva igualdades, si yo aplico logaritmo acá y acá, la igualdad va a seguir siendo cierta. ¿Sí? Pero tengo otra ventaja. Cuando me aparece algo en un exponente, si yo tengo el logaritmo en base a de b a la n, esto es n veces el logaritmo en base a de b. O sea, como que me baja las potencias y me las presenta multiplicando. Entonces, si en esta igualdad yo dijera, bueno, voy a aplicar logaritmo en base 10 de x logaritmo de x igual al logaritmo en base 10 de 100x. ¿Qué ventajas me presenta esto? Dos. Primera ventaja, este logaritmo baja para acá. Me queda logaritmo en base x de en base 10 de x por el logaritmo en base 10 de x. Puedo no ponerlo si es logaritmo en base 10, la base es igual. Y acá me queda un producto. Otra propiedad que tengo del logaritmo, que si yo tengo el logaritmo en base a de n por m, es el logaritmo en base a de n más el logaritmo en base a de m. O sea, me separa un producto, me lo convierte en una suma de logaritmos. Así que acá yo lo podría pensar como que me queda logaritmo de 100 más el logaritmo de x. En definitiva, ¿qué me queda? Logaritmo en base 10 de x por logaritmo en base 10 de x. O sea, me queda logaritmo en base 10 de x al cuadrado. Este logaritmo de x lo podría pasar restando, logaritmo de x, y el logaritmo en base 10 de 100, esto es 2, porque 10 al cuadrado me da 100. O sea, si me paso un 2 restando, me lo llevé a una forma conocida. Hay algo misterioso al cuadrado menos el algo misterioso menos otra cosa. O sea, si yo hiciera un cambio de variable, que es una estrategia que vamos a usar después también en otros ámbitos, logaritmo en base 10 de x lo llamo z, esta ecuación se me transforma en z cuadrado menos z menos 2 igual a 0. Y esto es una cuadrática que la puedo resolver con la fórmula resolvente, con una calculadora 95 o modelo mayor sin ningún tipo de problema. Me queda z igual a menos 1 y z igual a 2. Pero z no era mi incógnita era x. O sea, una vez que me saqué de encima la, como se dice, la cuadrática, puedo deshacer el cambio de variable y decir z era logaritmo en base 10 de x igual a menos 1 o z era logaritmo en base 10 de x igual a 2. Y acá ya me quedaron el caso de una ecuación logarítmica ya despejada. Aplicando la definición de logaritmo, la base del logaritmo elevado al resultado me queda igual al argumento. La base del logaritmo elevado al resultado me queda igual al argumento. O sea, el pasaje de acá a acá es por definición de logaritmo.
Y listo. X igual a 1/10, X igual a 100. Y resuelto mi dilema. ¿Sí? Obviamente habría que chequear que estos valores están en el dominio de la función, que eran los reales mayores que 0, así que no hay ningún tipo de problema con esto. Y entra alguien más. Profe, Dime. ¿me escucha, profe? Sí, escucho. Sí. Sí, sí. Milton. Una consulta. Hay una propiedad que lo aplico, pero no sé, no, o sea, no sé si está fundamentada para cuando resuelve ecuaciones con logaritmos. Y esa dice, por ejemplo, tenemos el argumento y la base, dos potencias. Tanto en el argumento como en la base hay dos potencias. Ponele el logaritmo de x al cuadrado en base 2 a la 3, ponele. En base 2 a la 3 de x al Exacto. cuadrado. Sí. Bien. Y la propiedad decía que podía extraer tanto el exponente del argumento como el exponente de la base afuera. Que el exponente del argumento queda como numerador y el exponente de la base queda como denominador. O sea, como que esto es igual a 2/3 logaritmo en base 2 de x. Sí, eso no sé si está fundamentada o no sé, o sea, lo apliqué un par de veces y me A resultó, ver, en general pero me sería quedan las dudas. logaritmo en base a de n de b a la m, ¿sí? Yo quiero probar que esto es igual a m sobre n por el logaritmo en base a de b. Sí, así es. Eso sería la forma general de la propiedad. Sí, esa es exacto, la forma general de la propiedad, pero no sé, bueno, yo ya apliqué varias veces, me resultó, pero no sé si habría que tener cuidado en algún, qué sé yo, en No, algún habría que ejercicio en particular. demostrarla. Habría Habría que que demostrarle demostrarla. y... Si la Ok, demostramos, listo, puede usarse de aquí en adelante como herramienta. ¿Cómo bien, demostramos esto? Porque es válido lo que estás haciendo. Yo podría usar el bien. teorema de cambio de base. ¿Sí? A ver, ¿Qué me decía sí, a el ver. teorema de cambio de base? El teorema de cambio de base me dice que el logaritmo en base a de b es lo mismo que hacer el logaritmo en cualquier otra base que a mí se me ocurra de b Sí, sobre sí, el logaritmo en cualquier esa misma otra base que se me ocurrió de a. Entonces voy a bien, hacer justamente eso, pero con a. O sea, bien, la bien, base bien. que voy a tomar acá es a. Me Ok, queda logaritmo en base a de b a la m sobre logaritmo en base a de a la n. ok, O sea, la nueva base la repito arriba y abajo. Y ahora uso la bien, propiedad que decíamos recién. Bajo las potencias. Me queda m por logaritmo en base a de b sobre n por logaritmo en base a de a. ok, Pero el logaritmo bien, en bien, base a bien. Y de a ahí es vuelvo, 1. exacto, vuelvo otra vez. Y acá llego a lo que vos querías. Exacto. Logaritmo en base a de b. Bien, bien, bien. Entonces se puede usar y bueno, no habría que tener alguna restricción como para... Tiene que tener sentido estas cosas. O sea, acá esto Bien, obviamente no puede ser negativo porque si no, no puedo escribir el logaritmo y esto no puede ser negativo. Así ok, que bien. no habría restricciones en principio. Listo, ¿Sí? profe. Sí, sí, sí. Entonces sí, se puede usar. Ah, bueno, ya está fundamentada ahora. De acá en adelante se puede usar porque la demostramos. Bien, listo, gracias, profe. Siempre ante la duda digo, tengo una propiedad, a ver, la uso un par de veces, me funciona y bueno, trato de demostrarla o Bien, encontrar una demostración que me convenza. bien, sí, sí. Está bien, gracias. ¿Sí? Por nada. Bien, ¿alguna otra consulta? Nada, salió toda la práctica cero. Bueno, genial, mejor. Después de la clase de hoy pueden completar toda la práctica uno. O sea, así vamos, digamos, acelerando el paso. ¿Sí? La práctica uno consta de dos partes, si la miran. La primera parte, que recorre del ejercicio 1 hasta el ejercicio 8, o sea, de ejercicio 1 al 8, son problemas
con modelizaciones funcionales. O sea, en la práctica 0 trabajamos con funciones y características de funciones. En estos ejercicios del 1 al 8 aparecen problemas en donde las funciones me modelan algún tipo de situación. ¿Sí? Vamos a hacer un par de comentarios y después, nada, los invito a que los recorran y que intenten hacerlo. Primer comentario. En el ejercicio 1, yo todavía es el día de hoy, hace 10 años que doy la materia y no entiendo muy bien por qué aparece esto como primer ejercicio de la práctica 1. Me habla del seno hiperbólico de x y el coseno hiperbólico de x. O sea, las funciones trigonométricas hiperbólicas. Si se acuerdan de la semana pasada, nosotros trabajamos funciones trigonométricas que las pensábamos a partir de la circunferencia trigonométrica. Y nos daban el seno, el coseno y la tangente tradicionales con los que trabajamos habitualmente. Las funciones hiperbólicas surgen de hacer este mismo tratamiento, pero en lugar de con una circunferencia, con una hipérbola. Y se puede llegar y se demuestra que el seno hiperbólico, o sea, la coordenada y del punto, si voy girando un ángulo, pero que en vez de marcar un punto en la circunferencia, marca un punto en la hipérbola, sale de hacer e a la x menos e a la menos x sobre 2. Y el coseno hiperbólico es e a la x más e a la menos x sobre 2. O sea, es una suma de exponenciales. El seno o una resta, suma o resta de exponenciales, tanto el seno como el coseno hiperbólico. Para trabajar el ejercicio 1, nada. Manéjense con estas fórmulas del seno y coseno hiperbólico. Obviamente la tangente hiperbólica va a cumplir que es el seno hiperbólico sobre el coseno hiperbólico. Digo, por ejemplo, me pide analizar la paridad, ¿no? Trabajemos con el seno hiperbólico para pensar cómo era la paridad. Profe, Sí, ¿puedo? En la hojita anterior, cuando dijo que el seno hiperbólico, las imágenes están en la circunferencia trigonométrica, ¿verdad? no, O, no. O a sea, ver, la ¿cómo dijo? construcción del seno hiperbólico, si lo Bien, quiero hacer geométricamente, como hicimos sí, con la circunferencia trigonométrica, sí. ¿sí? Es el mismo tratamiento, pero en lugar de pensar en una circunferencia, se trabaja en una hipérbola. Es ¿Y qué otra curva. características tiene esa hipérbola? ¿O es cualquier hipérbola? No, es una hipérbola equilátera de semirradio igual a 1 o algo por el estilo. O sea, Ah, es está una bien, está bien. hipérbola unitaria también se le llama. Ah, bueno, está bien. No, no, Nada, no, no igual, o sabía. sea, a ver, ¿por qué quiero pasar también un poquito rápido? Acá Sí, sí, aparece sí. el seno hiperbólico, no vuelve a aparecer en toda la práctica. Bien, 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 bien. O Listo, sea, profe. no nos perdamos mucho en eso Dale, no porque hay problema. no vamos a... Creo que vuelve a aparecer recién en series, en la última práctica con la que trabajamos, para pensar cómo es Dale, el listo, desarrollo profe. en serie del seno hiperbólico. Bien, profe. Digo, Listo, sigamos. lo podemos pensar como un ejercicio digamos, de exponenciales. Yo podría decirle, nada, te doy la función e a la x sobre 2 menos 1 sobre 2 a la x. Y esto es lo mismo que e a la x menos e a la menos x, todo sobre 2. ¿No? Y lo puedo pensar como un caso particular de exponenciales. ¿No? En particular, si quiero pensar la paridad, podemos trabajarlo de la misma forma que hacemos siempre. ¿Cuál era? Me voy a hacer la función compuesta con menos x y me fijo. Si el resultado me queda igual a la formulación de la función, entonces la función es par. Si me queda el opuesto de la función, entonces la función es impar, y si no me queda ni una cosa ni la otra, la función no es par ni impar. O sea, como trabajamos paridad para el resto de las funciones. ¿Qué sería seno de menos x? Agarro seno hiperbólico. Agarro la fórmula del seno hiperbólico y donde está x pongo menos x.
e a la menos x menos e a la menos x, todo sobre 2. O sea, me queda e a la menos x menos e a la x sobre 2. Que si acá me dijo, esto es la misma resta que acá, pero dada vuelta. O sea, si saco factor común menos 1, arriba me queda e a la x menos e a la menos x, y el sobre 2 se lo puedo poner acá. ¿Cómo anda la conectividad? Ya sé que se me ve feo, ahí volvimos. O sea que el seno hiperbólico de menos x me queda menos, y esto de acá que es el seno hiperbólico, menos seno hiperbólico de x. Entonces es impar. Es lo que llamamos una función impar. O sea, hay cosas que se conservan. Si nos acordamos de la semana pasada, habíamos visto que el seno era impar. Bueno, el seno hiperbólico también. ¿Qué va a pasar con el coseno hiperbólico? También va a ser impar. Lo que no tienen las funciones hiperbólicas es que no son periódicas. ¿Sí? Si uno mira el gráfico del seno hiperbólico de x, hace algo como así. O sea, es una curva como que cubre todo. El coseno hiperbólico, su gráfico es algo como así. Y este es el 1. Acá pasa por el 0. Cuidado que no es una parábola. Perdón, ¿el menos 1 no afecta solo el signo? ¿Cómo? ¿El menos 1 no afecta solo el signo ahí en la parte de arriba? ¿Qué menos 1? El menos 1 que es ese, sí. ¿Se afecta solamente qué cosa? Al signo. ¿A qué pasa signo? de menos a más. Viste que es menos 1 por, entre paréntesis eso, sobre 2. Uh-huh. Había puesto antes que eso es igual a e a la menos x menos e a la x. Uh-huh. O sea, para mí no es lo mismo porque queda, o sea, con el menos 1 multiplicando queda e a la x más e a la menos x. Y No, sé si yo hago menos 1 por e a la x, me queda menos e a la x. Y menos 1 por menos e a la x, menos por menos me queda más e a la menos x. Ah, está bien. Sí. Saqué factor común menos 1. Dividí este por menos 1, me quedó acá negativo. Dividí este por menos 1 y me quedó positivo. Ojo al piojo con eso. Ahí entendí. Gracias. Por nada. Nada, o sea, no son funciones que entren en periodo, no tienen como las funciones trigonométricas circulares una forma que se repite, las hiperbólicas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la hipérbola no vuelve como la circunferencia a comenzar. ¿Sí? Nada, es jugar con exponenciales, no es nada que valga mucho la pena. Es más, dice el mito que si uno no hace el ejercicio 1 de la práctica 1, no le afecta la aprobación. Pero bueno, son, ¿cómo se dice? Son mitos. Profe, Como les decía, ¿qué? profe, las expresiones para el, qué sé yo, cosecante hiperbólico, cotangente, se obtienen de la misma forma. No. Si querés, después te busco algún libro y querés leer más sobre funciones hiperbólicas, te paso. No, lo que pregunto es si sus expresiones equivalentes que en exponenciales, en forma exponenciales, ¿los obtengo de la misma forma que aplicando las propiedades o no? Habría que ver cómo querés definir secante hiperbólica. Si secante hiperbólica me la querés definir del mismo estilo de la secante circular como 1 sobre el coseno, y bueno, haces 1 sobre coseno hiperbólico y te quedará. Bien. Sí, y obtengo y los transformo a la forma exponencial, así como lo transformé el seno hiperbólico, por ejemplo. Sí, la verdad que nunca trabajé con funciones, digamos, con cofunciones hiperbólicas. O sea, tampoco vi que aparezca mucho en la bibliografía, digamos. Cómo la expreso depende de lo que yo esté queriendo hacer. Está bien, ¿Sí? ok. Sí, porque
qué sé yo, para hallar el dominio, que es lo que me pedía en el punto uno, desde que el objetivo es Son todos hallar el los dominio. reales, pues. Por eso, o sea, si me fijo las exponenciales, bueno, no hay ninguna restricción. Es Por eso transformando digo, la exponencial. por Sí, eso sí, sí. digo, o sea, yo les estoy diciendo que tomen esto como fórmula y Bien. trabajen con Ok. estas funciones. No es que estoy Sí, sí. transformando esto en esto. Esto y esto son iguales. Bien. Listo, listo, profe. O sea, estoy definiendo una función por fórmula y les estoy diciendo cuál es la fórmula. Se llaman seno y coseno hiperbólico porque puedo hacer un tratamiento del mismo estilo que con las trigonométricas, pero en una hipérbola. ¿Sí? Pero estas son funciones que tengo una fórmula, no lo que pasa con el seno y el coseno. El seno y el coseno circular yo no tengo una fórmula. En esta sí, por suerte. Por eso es más fácil trabajarlas, en realidad. Sí, ¿Sí? sí, Pero sí, digo, profe. no nos Sí, sí. metamos a ver, trabajo con funciones hiperbólicas, podemos hacer una materia completa y no es el objetivo de vuelta. Por eso yo digo que reduzcan a este punto de la práctica a pensar las funciones, independientemente de que se llame seno hiperbólico o se llame f de x, e a la x menos e a la menos x sobre 2. ¿Sí? Trabajarla como una exponencial para seguir con la lógica de trabajo que tenemos en la práctica 0 y al principio de la práctica 1, que es un trabajo con funciones, es volver a manosear funciones. ¿Por qué? Porque después toda la materia, que la materia en serio empieza el sábado que viene con límite, el temario propio de la materia es a partir de límite, siempre el objeto sobre el que aplicamos las herramientas son sobre funciones. Entonces, de vuelta, estas primeras, la práctica 0 y la primera parte de la práctica 1 es volver a agarrar un poco de manejo de funciones y del vocabulario involucrado en las funciones. ¿Para qué? Para que después, si yo digo en un ejercicio de integrales, les digo, esta función es par, entonces su gráfico es simétrico con respecto al eje Y, entonces hago la mitad del trabajo, entiendan qué significa par, o sea, qué significa par, cuál es la propiedad geométrica de una función par, etcétera. Nada, en ese punto. Por eso digo, no perdamos tanto tiempo. Me encanta la curiosidad, pero digamos, también tenemos un calendario acotado y tenemos muchos temas por recorrer. ¿Sí? Por eso les digo, es más operativo este ejercicio, piensen lo más operativo, más que como una herramienta que después se vaya a utilizar. ¿Sí? Bien, dentro de la parte de, ¿cómo se dice? Que les decía, del ejercicio 2 al 8 ahora, ya que ya hablamos del 1, en el 2 y el 3 me pide que haya expresiones, o sea, que haya funciones que representen ciertas situaciones. ¿Sí? Digo, por ejemplo, en el 2 me dice, haya la expresión del área de un triángulo equilátero en función de su perímetro. O sea, yo tengo eh, ya, se me trabó todo. Tengo un triángulo equilátero, ¿me están viendo y me escuchan bien? Confírmenme porque, ahí está. Se me había colgado la computadora y no sabía si me estaban viendo. Tengo un triángulo equilátero. El perímetro es 3 veces el lado, porque los 3 lados son iguales. O sea que cada lado mide, llamémoslo, perímetro sobre 3. ¿Sí? Acá me dice, una expresión es, te doy el perímetro, dame una expresión que me calcule el área. Entonces, pensemos cómo es el área de un triángulo equilátero. Si yo tomo la altura correspondiente a cualquier lado, por ser isósceles, me divide la base en la mitad. O sea que este pedacito y este pedacito miden lo mismo. El lado completo medía perímetro sobre 3. ¿Por qué lo llamo perímetro sobre 3 y no lado? Porque yo estoy queriendo encontrar la expresión en función del perímetro. O sea que el perímetro es mi variable independiente. Por eso conservo el perímetro.
Así que si esto es perímetro sobre 3, la mitad es perímetro sobre 6. Pero como esto es un ángulo recto, mi triángulo me queda dividido en dos triángulos rectángulos. Este mide perímetro sobre 6, este mide perímetro sobre 3. Para calcular este lado, que es la altura que necesitaría para encontrar el área, puedo utilizar el teorema de Pitágoras. Si este lo llamo A de altura, me queda que A cuadrado más P sobre 6 al cuadrado es P sobre 3 todo al cuadrado. Y puedo trabajar acá con mi incógnita es A, resolver la ecuación y despejar. ¿Qué me queda? A cuadrado es igual. Esto es perímetro cuadrado sobre 9 menos perímetro cuadrado sobre 36 es A cuadrado. O sea, hice dos cosas acá. Elevé al cuadrado cada fracción y esta la pasé restando. Ahora estas dos las puedo juntar. Me queda A cuadrado, estos son un noveno menos un 36avos, me queda 3 36avos. ¿Digo bien? Porque estos son 4 36avos menos un 36avos. Creo que sí. O sea que A cuadrado es 3 sobre 36 perímetro cuadrado. O sea que la altura me queda la raíz cuadrada de 3 36avos por P. Podemos hacerlo en dos pasos. P cuadrado así. Y ahora reparto. Me queda raíz de 3 sobre raíz de 36 por raíz de P cuadrado. O sea que la altura es raíz de 3 sobre 6 por P. Listo, tengo la altura, tengo la base, o sea, para este triángulo, la base era perímetro sobre 3. La altura la acabo de calcular. Raíz de 3 sobre 6 por el perímetro. Entonces, el área, en función del perímetro, me queda la base, P sobre 3, por la altura, raíz de 3 sobre 6 por P, todo sobre 2. O sea, me queda raíz de 3 sobre 3 por 6, 18, por 2 me queda 36, P cuadrado. Y acá tengo una expresión del área en función del perímetro. ¿Sí? Más adelante, después, van a volver a aparecer este tipo de problemas a lo largo del trabajo con las distintas prácticas. O sea, aparece una situación en donde yo tengo que poder reconocer cuál es la variable independiente y las relaciones existentes para poder establecer una función. ¿Sí? El 13 los dejo de tarea, ¿sí? Ahora, del 4 en adelante, la situación cambia. En lugar de darme un problema y pedirme que encuentre la función que lo modeliza, me dan una situación y me dicen qué función la modeliza. O sea, por ejemplo, en el ejercicio 4, me dice que, se me perdió el 4, que h de t es igual a 4600 por 1,016 por t. Donde esta función me dice la cantidad, la población de una cierta ciudad a tiempo t, medido desde 1980. ¿Sí? O sea, acá t es tiempo y h es población. Ahora, si yo le saco el cuentito, esto es una función exponencial con base más grande que 1, yo ya sé cómo se comporta. ¿Sí? O sea, si me pidieran, como me dicen que el tiempo solamente considerar positivo, a tiempo 0 esto me da 4600 y es una función exponencial creciente. Digamos, este sería el gráfico de mi situación. Para contestar las preguntas que me hacen, voy a recurrir a las herramientas que tengo de función exponencial.
Por ejemplo, si me dicen, ¿cuál es la población en 2020? Como el tiempo lo empiezo a contar en 1980, lo que me está preguntando, población en 2020, va a ser H en 40, porque el tiempo cero es 1980, así que a 1980 al 2020, 40, nada. Y hago la cuenta. Si me preguntan, ¿para qué tiempo la población será de 10.000? Me están preguntando, ¿para qué valor de t? H de t me da 10.000. Y me resuelvo la ecuación exponencial. O sea, estos problemas no son otra cosa que utilización de cosas que hicimos en la práctica cero a un problema de modelización donde el modelo está dado. ¿Sí? Se pueden pelear sin mayores problemas. ¿Sí? La única cosa por ahí que cambia un poquito, ¿sí? Es en el ejercicio 6, que me dice la intensidad de corriente es 30 seno de 100 pi por t. O sea, tengo una situación modelizada a partir de una función trigonométrica, así que tiene que ser un fenómeno oscilante. Y me pregunta, el período, habíamos dicho que el período de la función seno era 2pi sobre el número que multiplique a la variable, en este caso 100pi, o sea, me queda 1 sobre 50, no hay mucha más complicación. Después me pregunta el máximo, de vuelta, eso tenía que ver con este número que multiplicábamos acá adelante, y la única cosa nueva que no hablamos la semana pasada sobre trigonométricas, me pregunta cuántos periodos por segundo hay, o cuántos hay en un segundo. ¿Cuántos periodos hay por unidad de la variable independiente? Es lo que se llama, se me borró, frecuencia. Y la frecuencia se define como 1 sobre el periodo. O sea, la frecuencia me da cuántos ciclos hace mi función trigonométrica en una unidad. Por eso está, digamos, relacionada con el período. El periodo era cuánto tardo en hacer una vuelta completa. ¿Sí? 1 sobre 50. Entonces, en una unidad, si cada 1 sobre 50 hago un ciclo completo, la unidad dividido lo que me lleva un ciclo completo me da la cantidad de ciclos por unidad. O sea que en este caso me queda 1 sobre 1 sobre 50, o sea 50. Digo, como comentario, este número ya me dice que esta función es medio, si yo tomo así, y digo, acá está el 0 y acá está el 1, me va a ser muy complicada graficarla. ¿Por qué? Porque estas vueltitas de subir y bajar así, completas, en este intervalo hace 50. ¿Sí? No hace una, no hace dos, no hace tres, hace 50. O sea que es bastante frenético, salvo que tome una escala mucho más grande y mi dibujo no va a quedar muy prolijo. O sea, acá voy a tener 50 ciclos completos. Nada. Lo mismo con respecto al 7, al 5, al 6, al 7, al 8. Nada. Pueden sacarle por un rato el problema que da ambiente a la situación y trabajarlo como funciones, como si me hicieran preguntas sobre funciones sin ningún tipo de entorno. O sea, me agarran esta función y me preguntan, ¿cuál es el máximo y cuál es el mínimo? Bueno, 30 y menos 30. ¿Cuál es el periodo? 100 pi. ¿Sí? De 100 pi no, 2 pi sobre 100 pi, digo. ¿Cuál es
no sé, cuántas veces toca el eje X, o sea, cuántos momentos la intensidad es 0. Y bueno, buscarle las raíces a esta función. ¿Sí? O sea, no es más que eso. Peléense con los ejercicios y la semana que viene vemos si surgieron dudas. Los ejercicios prefiero que los intenten y que después trabajemos sobre las dudas que surjan más que yo andar contándoles cómo salen. Ahora bien, ahora sí nos metemos un poco más en lo que fue la clase de hoy, donde trabajamos conjuntos de puntos en la recta numérica. ¿Por qué es esto? Porque nos va a permitir formalizar la idea de límite. O sea, del ejercicio 9 al ejercicio 17, básicamente, vamos a definir cosas que vamos a usar después dentro de la noción de límite y puntualmente para el trabajo con el ejercicio 18, que es un caso concreto de la definición formal de límite. Y para esto trabajamos con la idea de entorno. O sea, el conjunto que llamamos entorno de centro A y radio, llamémoslo R, es el conjunto de todos los X pertenecientes a los reales, tales que el módulo de X menos A es menor que R. ¿Sí? ¿Por qué lo llamamos entorno de centro A? Si yo miro X menos A menor que R, esta inecuación la puedo mirar desde dos caminos. Puedo pensar que el módulo solito lo que me indica es la distancia al cero. O sea, si yo tengo el módulo de P, esto es la distancia al cero de P. O sea, acá me está diciendo que la distancia a 0 de X menos A debe ser menor a R. O sea, si yo agarro el 0, acá tengo a distancia R. El R, si me voy para el otro lado, tengo el menos R. Estos son todos los números que están a distancia menor a R del 0. Pero el número que a mí me interesa, ¿quién es? Es X menos A. Es el que está acá adentro. Ahora, ¿qué tiene que pasarle un número para estar adentro de este intervalo? Primero tiene que estar a la izquierda de R, o sea, X menos A, que yo digo que está acá adentro, tiene que ser menor que R. Y al mismo tiempo, tiene que estar a la derecha del menos R, o sea, X menos A tiene que ser mayor que menos R. Y estas dos cosas tienen que suceder al mismo tiempo, por eso tengo un I en el medio. Si yo acá despejo, ¿qué me queda? X es más grande que A menos R, y al mismo tiempo X es más chico que A más R. Por eso pensamos que el centro es A. O sea, si yo miro estas dos cosas, ¿cómo lo puedo pensar? Me paro en A y tengo que ser más grande que A menos R. A menos R está a la izquierda. ¿Por qué? Porque siempre el R lo pedimos positivo, lo que llamamos radio del entorno. Así que A menos R sí o sí está a la izquierda. Y para el otro lado, a distancia R, tengo A más R. O sea, lo que me queda es un intervalo que justo en el medio está el valor A y el radio es R. Es como si yo pinchara con un compás en el A, abriera una distancia R y me armo una circunferencia. Es más, a esto, cuando trabajen en el plano, en análisis 2, le vamos a llamar bola. Es una bola abierta. Por eso si miran alguna bibliografía, en vez de poner una E, ponen una B larga para nombrar el entorno. Porque lo piensan en el sentido de bola. En R, o sea, en R es un intervalo.
en R2 es un disco, en R3 es una esfera. Todos los valores que están a una distancia menor que un valor dado. ¿Sí? Entonces, los primeros ejercicios, nada, son de aprestamiento. Resolver las siguientes inecuaciones o graficar en la recta real. ¿Sí? Como les decía, una opción es ir por este camino. Otra opción que yo tengo es usar con el módulo, en vez de pensarlo como distancia al cero, usarla como distancia entre números. Yo puedo probar que la distancia entre dos números es el módulo de su resta. O sea, esto es la distancia del número A al número B. Uy, se me puso todo raro la imagen. A ver si vuelve. Vamos a hacerlo. Ahí estoy. Ah, estamos. Si yo pienso que el módulo de una resta me da la distancia entre los dos números, al pensar módulo de x menos a menor que r, puedo pensarlo entonces como x está a distancia menor a r del número a. Entonces, en ese caso me queda como directamente pienso el número a como centro, porque la distancia es al número que conozco, y x como mucho está a distancia r. Este es a más r, para el otro lado a menos r. Y llego a lo mismo. Pero la interpretación es otra en este caso y es un poquito más rápida. Por ejemplo, si me piden resolver o representar en la recta numérica x más 5 menor que 3. Pensando en esta idea de distancia, acá tengo un más, voy a hacer una modificación para que me aparezca el menos. Yo esto lo puedo pensar, el más como que esto es restar menos 5 menor que 3. Entonces, ¿qué representaría esto? Representaría el entorno de centro menos 5 y radio 3. O sea, son todos los números que están a distancia a lo sumo 3 del número menos 5. Me paro en el menos 5, me muevo 3 para adelante, llego al menos 2, me muevo 3 para atrás, llego al menos 8. O sea, el entorno de centro menos 5 y radio 3, me queda el intervalo menos 8, menos 2. Y directamente pensándolo a partir de el caso de distancia entre puntos, entre números digo, que en el fondo son puntos, pero bueno. Digo, podría ser también el camino inverso, ¿no? Imaginemos que me dan el intervalo menos 5, 7. Y quiero escribirlo como el entorno de algún número. ¿Qué tienen de particularidad de los entornos? Son simétricos con respecto a su centro. O sea que si yo me paro en el centro y me muevo un extremo, tengo la misma distancia que del centro hasta el otro extremo. Acá mis extremos, ¿quiénes son? Menos 5 y 7. Entonces, para escribir este intervalo como el entorno de alguien, tengo que buscar el valor que está justo en el medio entre menos 7, entre menos 5 y 7, que en este caso vendría a ser el 1. ¿Cómo saqué el punto medio? Hice menos 5 más 7 dividido 2. Lo mismo que hacemos con las notas. Sumo y divido por 2. Me da el valor promedio, justo el que está
en la mitad entre ambos. O sea que si yo tomo el 1, tengo simétrico mi intervalo alrededor del 1. Ahora, ¿cuál es la distancia del 1 al 7? 6 para un lado, si me voy 6 para el otro, llego al menos 5. O sea que el intervalo menos 5, 7 es el entorno de centro 1 y radio 6. ¿Sí? En el ejercicio 10, cuando dice determinar los conjuntos, nada, uno puede hacerse un gráfico y puede escribirlo como intervalos, los conjuntos que me piden, ¿no? Si me pide el entorno de centro 2 y radio 8, me puedo hacer un gráfico, es decir, me paro en el 2, camino 8 para allá, llego al 10, camino 8 para el otro lado, llego al menos 6. Entonces, el entorno de centro 2 y radio 8 es el intervalo menos 6, 10. O también lo puedo escribir como los x pertenecientes a los reales, tales que el módulo de x menos 2, son todos los números cuya distancia al 2 es menor que 8. Esto sería como inecuación, esto sería como intervalo. Una diferencia que tenemos a tener en cuenta cuando tengo el intervalo tilde o intervalo pinchado, ¿sí? Lo que hace esto es casi el mismo conjunto. Son todos los x pertenecientes a los reales, tales que el módulo de x menos 2 es menor que 8, pero mayor a 0. O sea, si nos fijamos en esta definición, el 2 es una solución. 2 menos 2 me da 0. Módulo de 0 es 0, que es menor que 8. En este caso, estoy extrayendo la posibilidad de que x sea 2. O sea, a mi intervalo, ¿qué hago? Le saco el centro. Por eso se le dice intervalo pinchado. Es como si yo pincho con el compás. Me marco los extremos y cuando saco el compás, ¿qué queda? Un agujerito. Entonces ese agujerito como que pierdo el número. Si lo escribo como intervalo, es un poquito más feo, es de menos 6 a 2, unión del 2 al 10. O sea, me quedan dos intervalos en donde le saco el valor que es el centro. Sí. Bien, con eso son las ideas involucradas un poco en los primeros ejercicios de esta parte de conjuntos sin puntos en los reales, es el trabajo con inecuaciones y entornos. Ya a partir del ejercicio 12, lo que me pide es trabajar con esta idea de cotas. ¿Sí? O sea, del 12 en adelante tenemos el tema de cotas. Supongamos que tenemos A, un conjunto contenido en los reales. Diremos que, ¿cómo podemos llamarlo? C es cota superior de A si C es mayor o igual que X para todo X perteneciente a A. O sea, una cota superior es un número que es más grande que todos los números del conjunto A. Digo, por ejemplo, si yo tengo el intervalo menos infinito 3, el 4 es cota superior. ¿Por qué? ¿Quiénes son los números que están en el intervalo menos infinito 3? Son todos los números que son menores que 3. Pero 3 es menor que 4. O sea que x es menor que 4 para todo x perteneciente
a mi conjunto A. Como X es más chico que este número por definición es cota superior. ¿Sí? Ahora, algo que se demuestra que es muy creíble es, si tengo una cota superior, tengo infinitas. ¿Por qué? Porque para todo número A perteneciente a los reales, siempre existe un B, ¿sí? También perteneciente a los reales, tal que B es más grande que A. O sea, el conjunto de los números reales no está acotado superiormente. Para cada número que yo elijo, siempre me puedo encontrar uno más grande. ¿Sí? Entonces, si yo encuentro una cota superior, seguro hay otra. Es más, hay infinitas. ¿Sí? Por eso hablamos del conjunto mayorante. El conjunto mayorante es el conjunto, las cotas superiores. Como son infinitas, nada, me las pongo como conjunto. Por ejemplo, para el conjunto A menos infinito 3, el conjunto mayorante es el intervalo 3 cerrado al más infinito. El 3 es más grande que todos los números que están acá. Y todo número más grande que 3 también. Del mismo modo, podemos definir para el otro lado. O sea, decimos o diremos que I es cota inferior, I perteneciente a los reales, es cota inferior de un conjunto A contenido en los reales si I es menor o igual que X para todo X perteneciente al conjunto A. O sea, la cota inferior es un número que es más chico que todos los números, ¿sí?, del conjunto. Por ejemplo, si vuelvo a tomar el conjunto menos infinito 3, este conjunto no tiene cota inferior. No hay ningún número que sea más chico que todos los números que están acá. ¿Por qué? Porque el conjunto A sigue hasta menos infinito, o sea, nunca para hacia la izquierda, o sea, siempre va tomando números cada vez más chicos. Entonces no hay cota inferior. Si yo tomara el conjunto B, qué sé yo, menos 1, 7, por ejemplo, el 4, el menos 4 es cota inferior. ¿Por qué? Porque para que X pertenezca a B, ¿qué tiene que pasar? X tiene que ser mayor o igual que menos 1 y menor que 7. Pero menos 4 es menor o igual que menos 1, que es menor o igual que X. Entonces, es más, acá podríamos poner estricto. Entonces, menos 4 es menor que X para todo X perteneciente al conjunto B. Entonces, menos 4 es cota inferior. Uy, se me congeló todo. Y lo mismo, otra propiedad que tenemos para los conjuntos, el conjunto de los números reales, para todo B perteneciente a los reales, existe un A perteneciente a los reales, tal que A es más chico que B. O sea, el conjunto de los números reales tampoco es acotado inferiormente. Para todo número siempre me puedo encontrar un número real que es más chico que el número. Por eso si tengo una cota inferior, tengo infinitas. Cualquier número que sea más chico que menos 4 me va a servir como cota inferior de mi conjunto. Por eso también hablamos de, como hablamos de conjunto mayorante, hablamos de conjunto minorante, que es el conjunto de todas las cotas inferiores. El conjunto minorante de B
siendo B este intervalo, me queda de menos infinito hasta el menos 1 cerrado. Porque el menos 1 es menor o igual que todos los elementos del conjunto. En particular consigo mismo es igual. Con el resto de los elementos es menor. O sea, es una definición amplia, la de cota inferior. ¿Sí? Bueno, y ahí aparece ínfimo y supremo, ¿no? Que el trabajo, digamos, en los ejercicios de la práctica, ¿sí? Del 12, del 13, del 14, etcétera, son un poco de trabajar a mano, ¿sí? A ver si uno puede reconocer los puntos y no tanto, no es tan necesario escribir puntualmente la definición. Digo, ¿qué es el supremo de un conjunto? De un conjunto es la mínima cota superior. Y el ínfimo de un conjunto es la máxima cota inferior. O sea, el supremo es de todas las cotas superiores la más chiquita de todas. O sea, es la primer cota que me encuentro. Si es que si está cotado superiormente. El ínfimo es, yendo hacia la izquierda, la primer cota que me encuentro, o sea, la máxima cota inferior. Volvamos a nuestro conjunto B, que era menos 1, 7. ¿Quién es el conjunto mayorante? El conjunto de todas las cotas superiores. Es desde el 7 al más infinito. El conjunto minorante era de menos infinito hasta el menos 1. De todas las cotas superiores, ¿cuál es la más chica? 7. O sea que 7 es el supremo. De todas las cotas inferiores, ¿cuál es la más grande? El menos 1. Así que el menos 1 es el ínfimo. Y de vuelta, no es necesario en los ejercicios demostrar esto. O sea, es un poco justificarse uno de por qué pasa esto. Ahora, si miramos acá, el 7, que es el supremo, no está en el conjunto, el menos 1, que está en el ínfimo, sí está en el conjunto. O sea, hay casos en donde la mayor cota inferior o la menor cota superior están o no están en el conjunto. De ahí sale la idea de máximo y mínimo. Si el supremo está en el conjunto, se llama máximo. O sea, sube de categoría y se pasa a llamar máximo. Si el ínfimo está en el conjunto, sube de categoría y de ínfimo pasa a llamarse mínimo. Entonces, por ejemplo, para nuestro conjunto B, ¿qué podemos decir? Está acotado superiormente. Está acotado inferiormente. Superiormente, por ejemplo, por el 9. Inferiormente, por ejemplo, por el menos 10. ¿Sí? Como está acotado superiormente, tiene un conjunto mayorante. Como está acotado inferiormente, tiene un conjunto minorante, que ya los nombramos acá arriba. Como tiene un conjunto mayorante, tiene un supremo, que es el primer elemento del conjunto mayorante. El supremo es 7, pero 7 no está en el conjunto, o sea que no tiene máximo. El ínfimo es menos 1, y el menos 1 está en el conjunto, entonces tiene mínimo y es menos 1. O sea, el supremo y el ínfimo, o sea, el máximo y el mínimo son supremos e ínfimos, pero con una propiedad extra que es pertenecer al conjunto. ¿Sí? De vuelta, la idea es
mirarlo un poco a mano, no hay que demostrar ni nada por el estilo. Digo, por ejemplo, conjunto C, de -3 al 4, unión del 5 al 7. Vamos a poner del 6 al 7. Digo, si yo me lo dibujo, tengo -3, 4, 6, 7. Piqui, 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 piqui. Como mi conjunto no sigue para allá, sé que hay que es acotado superiormente. O sea, por ejemplo, 8 es cota superior. 8, 7,5, ¿sí? 7,2, 23, 1548. O sea, tiene infinitas cotas superiores. ¿Sí? Si me preguntaran cuál es el conjunto mayorante, ahí sí me tengo que ver todas las cotas superiores. Arranco acá y voy para allá. Este es mi conjunto mayorante. O sea, es del 7 al más infinito. Si quiero el conjunto minorante, debería ser acotado inferiormente. Miro y sí, no sigue infinitamente para allá mi conjunto, entonces digo sí, es acotado inferiormente. Por ejemplo, -7 me sirve de cota. Si encuentro una cota inferior, va a haber infinitas cotas inferiores, entonces -7 es cota inferior, entonces hay infinitas cotas inferiores, infinitas cotas inferiores. Acá ya podría decir hay infinitas cotas superiores. Y me puedo pintar el conjunto minorante. Arranca acá y va para allá. Este es el conjunto minorante. Conjunto minorante es de menos infinito a -3. Si nos fijamos, hay valores que no están en el conjunto y que no son ni cotas superiores ni cotas inferiores. No es que si yo agarro el conjunto mayorante, el minorante y el conjunto me da toda la recta real. Ojo, porque a veces eso genera un poco de confusión. ¿Sí? En este caso, ¿quién es el supremo? El supremo es 7. ¿7 está en el conjunto? Sí. ¿Cómo? O sea, supremo es 7 y 7 pertenece a C, entonces el máximo es 7. El ínfimo, ¿sí? La mayor de todas las cotas inferiores, es -3. -3 no pertenece a C, entonces no hay mínimo. Volviendo a la práctica, ¿sí? En el ejercicio 12, determinar conjunto mayorante, minorante, máximo, mínimo, supremo, ínfimo, máximo y mínimo. En el 13, lo mismo. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia con el 13? Para pensarlo un poco y después lo... ¿Sí? En el 13, en lugar de un intervalo, me dice el conjunto, ¿cómo lo llama? Lo llama. Qué original. Me dice A son los X pertenecientes a los reales, tales que X es 1 sobre N con N perteneciente a los naturales. O sea, recomiendo hacer el punto A, que dice dar algunos elementos del conjunto. O sea, si yo empiezo a mirar, le doy a la N valor 1, me devuelve un 1. Le doy a la N un valor 2, me da un medio. Le doy un valor 3, me da un tercio, un cuarto, un quinto, un sexto, así siguiendo. O sea, esto no lo puedo escribir como un intervalo porque es un conjunto discreto. Entre el 1 y el 1 medio no hay nadie, no hay ningún elemento de conjunto, se me trabó, ahí vuelvo. Ahí estoy, sí.
Entre el 1/2 y 1/3 no hay nadie, entre 1/3 y 1/4 tampoco. Si los graficáramos en la recta numérica, acá tengo el 0, acá tengo el 1, que es el primer elemento. Después tengo el 1/2, después tengo el 1/3, después tengo el 1/4. ¿Sí? Y son todos puntitos sueltos que se van aproximando al 0. ¿Sí? Para este conjunto me pide encontrar conjunto mayorante, minorante, ¿sí? Max, ínfimo, supremo, y si hay máximo o mínimo. ¿Sí? Piénsenlo pensando en este dibujito. Saltan carteles que no sé ni qué son. En el teléfono. Pin. Saquemos, andate, ahí. Digo, ya por ejemplo podemos ver que a la izquierda del 0 no se va a ir porque como estos son números naturales, 1 dividido un número positivo me va a dar siempre positivo, así que cualquier número negativo está a la izquierda de mi conjunto. Así que acotado inferiormente seguro es. Y después como es 1 dividido números cada vez más grandes, no me va a superar al 1. Así que, por ejemplo, el 2 me sirve como cota superior, así que tengo tanto acotado inferiormente como acotado superiormente. ¿Sí? En general, si A está acotado inferiormente y superiormente, o sea, si tiene al menos una cota superior y una cota inferior, se llama acotado, a secas. O sea, si yo digo que un conjunto es acotado, estoy diciendo que tiene de las dos cotas, tanto superior como inferior. ¿Sí? Y una propiedad que en algunos libros aparece como definición, si A es acotado, existe un m mayor que 0, un número positivo, tal que A está contenido en el intervalo menos m, m. O sea, todo conjunto acotado lo puedo meter completo adentro de un intervalo simétrico con respecto al origen de coordenadas. Nada, una cuestión de una propiedad. O sea, si tengo una cota superior, si está acotado superiormente y acotado inferiormente, supongamos que el 0 está acá, y esta es la cota inferior y esta es la cota superior, ¿qué hago? Y bueno, me tomo un valor más grande que la cota superior y ese lo tomo como m. Y listo. Si tengo la cota inferior de un lado y la cota superior del otro, y acá tengo el 0, y bueno, ¿qué me tomo como radio? Y el módulo, tomo el módulo de la cota superior y la cota inferior, el que sea más grande me voy para ese lado y le sumo 1, qué sé yo. Y ahí me puedo armar un intervalo. O sea, siempre lo voy a poder poner un intervalo. En algunas demostraciones, pensar así un conjunto acotado me ayuda. Aparte que es recontra elegante. Un intervalo centrado en el origen. Bien. Con esto pueden trabajar el 12 y el 13, que habla de máximo, mínimo, mayorante y minorante. Y ya el 14 y el 15, y del 14 al 17, ¿sí? Trabaja con la clasificación de los puntos de un conjunto. Vamos a ponerle 8 y vamos acá. Clasificación de puntos. ¿Sí? O sea, puntos interiores, puntos frontera, puntos de acumulación y puntos aislados.
De vuelta, acá es un poco un trabajo más visual que de demostraciones estrictas formalmente trabajadas, ¿sí? En los puntos interiores, ¿sí? ¿Qué es un punto interior? ¿Sí? Vamos a llamarlo A es punto interior si existe un radio tal que el entorno de centro A y con ese radio está completamente incluido en A. O sea, para tener un valor, imaginemos que tengo un intervalo, para que sea un punto interior, me tengo que poder armar una bolita alrededor de mi valor, tal que esa bolita quede completamente comprendida. Con que me encuentre una me alcanza. De vuelta, ¿por qué? Porque si encuentro una, hay infinitas. Cualquier radio más chico que yo tome, también va a estar completamente incluido. O sea, un punto interior es que está adentro. ¿Sí? Un punto frontera va a ser que está en el borde. Un punto de acumulación va a ser que tiene muchos puntos cerquita del conjunto. Y un punto aislado es un punto que no tiene nadie alrededor del conjunto. ¿Sí? De vuelta, esta idea de trabajarlo más, un poco más de forma cualitativa más que cuantitativa o formal de demostración, ¿no? Digo, por ejemplo, si yo tomo el intervalo 3,14, si yo me paro en el 3, tengo del 3 al 14, si yo me paro en el 3 y hago entornitos, siempre hay una parte que me queda afuera. Entonces, el 3 no puede ser un punto interior. 3 no puede ser un punto interior. El 14 tampoco, porque si me hago un entornito, también me queda toda una parte afuera. El 14 tampoco puede ser un punto interior. Ahora, si yo me corro un poquito del 3 a la derecha, me corrí una cierta distancia. Si yo tomo la mitad de esa distancia, me puedo armar un entornito tal que este numerito y su entorno están todos contenidos. Lo mismo si me muevo un poquito a la izquierda del 14. O sea, para todos los números que están entre el 3 y el 14, siempre voy a poder encontrarme un entorno adecuado de forma tal que todo el entorno esté contenido ahí adentro. Básicamente, si yo tomo A perteneciente al intervalo abierto 3, 14, ¿sí? Me sirve como R el mínimo entre la distancia de A a 3 y de A a 14 dividido 2. ¿Qué estoy diciendo acá? Acá tengo el 3, acá tengo el 14, me agarro un número acá. ¿Sí? ¿Qué me busco? A ver, acá la distancia, supongamos que agarremos el 9. El 9, la distancia al 3 son 6. El 9, la distancia al 14 son 5. ¿Cuál es el mínimo de estos dos números? El 5. Entonces me tomo como radio 5 medios. Como es la mitad de esta distancia, seguro estoy a la izquierda del 14. Y como es la mitad de algo más chico que esto, o sea, la mitad acá, esto es 9 menos 5 medios, esto es 5 medios más 9, me queda todo contenido. O sea, para cualquier valor que esté entre el 3 y el 14, abiertos, siempre me puedo encontrar un radio tal que queda todo contenido. Entonces, el conjunto
Yo tengo el intervalo 3, 14 cerrado. El conjunto de puntos interiores me queda el 3, 14. Abierto. ¿Qué son el 3 y el 14? Son lo que llamamos puntos frontera. Los que están en el borde. ¿Sí? Un punto frontera para todo, o sea, A es frontera. Sí, para todo entorno, para todo R, para cualquier radio, ¿sí? El entorno de centro A y radio R, intersección A es distinto de vacío, y el entorno de centro A y radio R, intersección, el complemento de A, también es distinto de vacío. Visualmente, ¿qué es? Si yo me paro en un punto frontera y agarro cualquier radio, hay puntos del conjunto y puntos que no están en el conjunto. De vuelta, vuelvo al 13 y al 14. Para cualquier entorno que yo me agarre, una parte tiene puntos del conjunto, pintemos de naranja el conjunto, una parte agarra puntos del conjunto y la otra no. O sea, acá hay un valor que no está en mi conjunto y un valor que sí. Por eso el 3 y el 14, en el 14 pasa lo mismo. Si yo me agarro entornos, hay parte adentro y parte afuera. Por eso el 3 y el 14 son los puntos frontera de mi conjunto. En el caso del 3,14, no tiene puntos aislados. ¿Qué es un punto aislado? ¿Sí? Un punto aislado si A es aislado, si existe un radio tal que el entorno de centro A y radio R, intersección A, es A. O sea, hay alguna distancia tal que me puedo armar todo un entorno de ese valor en donde sea el único valor del conjunto. Digo, ejemplo, si agarrara el 3,14 y le uniera el 23, tengo el 3,14, todo así pintadito, y el 23. Bueno, yo me puedo armar un entorno alrededor del 23 de forma tal que el único punto del conjunto que está en ese entorno es el 23. ¿Sí? Por eso acá el 23 es aislado. ¿Sí? También es frontera. ¿Sí? Porque si yo hago cualquier entorno que yo tome, me agarro el 23 que está en el conjunto y cositas que están afuera del conjunto. 8, 9. Aislado, interior, frontera, y me está faltando punto de acumulación. Ahora, un punto de acumulación es si A es de acumulación, si para todo radio el entorno de centro A y radio R, intersección A, es distinto de vacío, entorno pinchado. O sea, si agarro cualquier entorno sin contar el punto, siempre me encuentro también un valor de el conjunto. O sea, si me paro en este punto y hago este radio, me encuentro un punto del conjunto. Si hago un radio más chiquito, me encuentro un punto del conjunto. Si agarro otro punto más chiquito, me encuentro un punto del conjunto. O sea que tiene un montón de puntos del conjunto cerca. ¿Sí? Por ejemplo, un punto interior es un punto aislado, es un punto de acumulación. Si yo tomo el intervalo, qué sé yo, 3, 7, abierto, unión
el 10. A ver, pensemos para este. ¿Quiénes son el conjunto de puntos interiores? El 7 no puede ser un punto interior porque no es un punto del conjunto. El 3 es un punto, pero si yo agarro, me paro en el 3 y agarro cualquier entorno, tengo cosas de afuera. O sea que el 3 no puede ser un punto interior. El 10 lo mismo. Si yo me paro en el 10 y trazo, me hago cualquier entorno que me tome, no me queda completamente metido en el conjunto. O sea que el conjunto de puntos interiores es el 3, 7. ¿Quiénes son los puntos frontera? Y bueno, dijimos que el 3 me agarra cosas de adentro y cosas de afuera. Si me paro en el 7, también, para cualquier entorno que yo haga, tengo cosas de adentro y de afuera. ¿Sí? 3, 7. Y lo mismo con el 10. Y ahora me agarró la duda de si la definición que usa acá la práctica toma 14b. Porque yo podría excluir frontera y decir que tiene que pertenecer al conjunto. Esas eternas cosas que no hay, como se dice, acuerdo en cuanto a las convenciones. 14, espérenme un cachito, para ser coherente con la práctica y no decirles una cosa por otra. Bien. Sí. Bien, estoy siendo consistente con la práctica, que es lo que más me importa. Como les decía, el 7 me tomo cualquier entorno y me agarra puntos de adentro y puntos de afuera. Por eso está en la frontera. Los puntos de acumulación de A. Todos los puntos interiores son de acumulación. Pero también, en este caso, los puntos del borde. O sea, los puntos de acumulación acá va a ser del 3 al 7. Cerrado. ¿Por qué? Porque para el 7, cualquier entorno que yo me agarre, me encuentro un punto de mi conjunto. Lo mismo para el 3, pero no para el 10. Y los puntos aislados, lo último que me preguntaba era el punto aislado, un solo elemento, el 10. Insisto, fíjense que yo lo pienso sobre el dibujo, no estoy escribiendo la demostración formal de todo esto. Se podría hacer, pero no es lo que espera la práctica. ¿Sí? Y después en el anteúltimo ejercicio, en el anteúltimo ejercicio no. Después hay el 16 y 17 para pensar. Vuelve a aparecer este conjunto A de los X pertenecientes a los reales, tales que X es 1 sobre N con N perteneciente a los naturales. Nada, de vuelta, traten de pensarlo a partir del dibujo. Tengo el 0, el 1 y tengo el 1, el 1 medio, el 1 tercio, el 1 cuarto, el 1 quinto y así siguiendo. Si miramos el dibujo, algo que podemos decir es que todos los puntos son aislados. ¿Por qué? Porque para el 1 me tomo la mitad de la distancia del 1 al 1 medio y me encontré un entorno que al único punto del conjunto que tiene es al 1. Para el 1 medio me tomo la mitad de la distancia entre el 1 medio y el 1 tercio y me encuentro mi entorno. Para el 1 tercio lo mismo, me tomo la mitad de la distancia al 1 cuarto, que es el que está más cerca. Y así puedo ir viendo que cada uno de los puntos que tiene son puntos aislados. O sea, es una maraña de conjuntos aislados. O sea, no hay puntos interiores en este caso. Si me preguntaran el conjunto de puntos interiores, es vacío. No hay ningún punto interior. Son todos puntos aislados. ¿Sí? En particular son todos puntos frontera. Y convénzanse por qué el 0 es un punto de acumulación, que no está en el conjunto. ¿No? Recuerden, acumulaciones para cualquier radio me encuentro algún elemento del conjunto en el entorno
centrado en el punto y con ese radio. Nada, con un dibujo uno se convence y puede contestar. Y vamos al último para que piensen, a ver un poco qué significa, y ya cerramos. Uy, ya son las 6 de la tarde. Cómo vuela el tiempo, cómo vuelan las hojas. En el 18 dice, demostrar, y acá sí me pide, demostrar que si 0 es menor que delta menor que epsilon sobre 2, entonces, si x pertenece al entorno pinchado 3 delta, entonces 2x más 1 pertenece al entorno de centro 7 y radio epsilon. O sea, tengo delta, epsilon y x. ¿Sí? O sea, me está diciendo que si x está centrado en el entorno centrado en el 3 y de radio delta, o sea, acá tengo el 3, acá tengo 3 más delta, 3 menos delta, acá tengo un agujerito. Si yo agarro un x por acá, cualquier numerito que esté por acá, entonces 2 veces x más 1 me cae en el entorno de centro 7 y radio epsilon. 7 más epsilon, 7 menos epsilon. O sea, 2x más 1 cae acá, o 2x más 1 cae de este lado o de este lado. ¿Sí? Que para que pase esto, el epsilon, delta tiene que ser más chiquito que epsilon sobre 2. Bueno, hay que demostrar esto. A ver, ¿qué significa que x pertenezca al entorno pinchado de centro 3 y radio delta? Quiere decir que x menos 3 en módulo es mayor que 0 y menor que delta. ¿Sí? O lo que es lo mismo, x menos 3 es mayor que delta, menor que delta y mayor que menos delta. Y x distinto de 3, ¿no? Pero delta es menor que epsilon sobre 2. Entonces, x menos 3, ¿sí? Lo puedo pensar como que está entre epsilon sobre 2 y menos epsilon sobre 2. ¿Qué tengo que probar? Que si pasa esto, entonces 2x más 1 menos 7 en módulo tiene que ser menor que epsilon. O sea que 2x más 1 menos 7 está entre epsilon y menos epsilon. Esto es lo que quiero probar que. Bueno, supuse que delta es más chico que epsilon sobre 2. Entonces x menos 3 le pasa esto. ¿Qué voy a tratar de hacerme? Voy a tratar de armarme esto. ¿Sí? ¿Qué podría hacer? Y podría multiplicar todo por 2. Me queda menos epsilon es menor que 2x menos 6 menor que epsilon. Multipliqué todo por 2. Me quedó esto. Ahora, menos 6 lo puedo pensar como que es más 1 menos 7. Menos 1 más 7 me da menos 6. ¿Y qué pasó? Justamente llegué a lo que yo quería. Entonces, ¿qué pasó? Listo, gané. O sea, ¿esto qué significa? Que 2x más 1 menos 7 en módulo es menor que epsilon, o lo que es lo mismo, 2x más 1 pertenece al entorno de centro 7
y radio epsilon. Esto es la definición formal de límite. ¿Qué me está diciendo esto? Y lo vamos a empezar a trabajar y volver sobre esto cuando demostremos límites por definición la semana que viene. Que si yo tomo valores cada vez más próximos al 3, esta cuenta de acá se aproxima cada vez más al 7. ¿Qué me dice esto? Si vos te aproximás tanto como vos quieras, o sea, decime cuán cerca querés que estar del 7, y yo te digo cuán cerca tenés que estar del 3 para que esta cuenta caiga cerquita del 7. ¿Sí? Les queda como tarea, ¿sí?, el punto B, que hace lo mismo pero con epsilon sobre 10. A ver si vale igual. Y en el 19, lo que tienen que hacer es justamente lo mismo. ¿Sí? Buscar un epsilon, acá les dice cuál es el epsilon, ¿sí? O sea, el delta tengo que encontrar, acá lo relaciono con epsilon, diciendo es epsilon sobre 2, bueno, el delta tal que pase otra cosa. O sea, quedó medio confusa esa frase. Digo, en el 19 me pide hallar delta, ¿sí?, tal que si módulo de x menos 2 es menor que delta, entonces un medio x menos 1 es menor que epsilon. Y es, si me dan un epsilon, encontrate el delta. Una recomendación para hacer como un poquito de trampa, arrancar de acá, y acá adentro tratar de hacer aparecer esto. ¿Sí? Entonces me va a quedar un epsilon con alguna cuenta que voy a pedir yo que el delta sea más chico que el epsilon que me encontré. Fíjense que en el 18 decíamos, si delta es más chico que epsilon sobre 2, entonces, ¿qué dijimos? Si x menos 3 es menor que delta y mayor que menos delta, entonces, como delta es más chico que epsilon sobre 2, entonces x menos 3 lo puedo poner entre epsilon sobre 2 y menos epsilon sobre 2. ¿Sí? ¿Cómo llego a este epsilon sobre 2 en el ejemplo que hicimos antes? Nosotros teníamos módulo de 2x más 1 menos 7 menor que epsilon. Entonces, yo esto lo podía abrir en menos epsilon menor que 2x menos 6, menos 1 más 7 es menos 6, menor que epsilon, y acá podía dividir todo por 2. Menos epsilon sobre 2 menor que x menos 3 menor que epsilon sobre 2. Y acá me aparece el epsilon sobre 2 y el x menos 3. Acá, ¿cuál va a ser la idea? Trabajar acá, me va a quedar el epsilon con algo y quiero que me quede el x menos 2 en el medio. Por ahí, en vez de dividir, me sirve multiplicar. Yo acá, como en esta cuenta llegué a x menos 3 menor que epsilon sobre 2, es que yo decía, tomo delta menor que epsilon sobre 2. Y a partir de ahí probé que si módulo de x menos 3 es menor que delta, que es menor que epsilon sobre 2, empecé a subir. O sea, si se fijan, este caminito que yo hice acá es este caminito que estoy haciendo acá, pero al revés. ¿Sí? En el caso del ejercicio 19 estoy diciendo que si x está muy cerquita de 2, un medio x está muy cerquita de 1. ¿Sí? Que esa va a ser la idea de límite con la que vamos a empezar a trabajar, no la semana que viene, la otra, porque el sábado que viene es 1 de mayo y es feriado, así que no nos vemos. ¿Sí? Así que tienen 2 semanas para pelearse con estas cosas, no es nada complicado,
pero nos volvemos a ver el 8 de mayo, ¿sí? Y como siempre, arrancamos a partir de las dudas, consultas y preguntas. ¿Alguna pregunta que quede? ¿Algo que no se haya entendido? No sobre eso, pero vos habías dicho que las respuestas estaban a partir de una página y ¿cuál era? 48. Ah, buenísimo, gracias. Para que te confirmo, porque te respondí re seguro. Ah, ¿Sí? bueno. Sí, en la 48 es la última página de la práctica. En la página 49 aparece respuestas, ¿sí? Con Ok. el agradecimiento a Silvina Caferata y Paola Badía, que son las que armaron las respuestas. Bueno, gracias. Sí. Por nada. Bueno, paramos grabación. Si no hay dudas.